Hola a todos, recibid un cordial saludo y os doy la bienvenida al primero de los temas que vamos a dedicar al análisis y diseño de circuitos y sistemas electrónicos, en concreto pertenecientes a la electrónica analógica, aunque llevaremos en paralelo, en la medida de lo posible, los mismos temas o la misma serie de presentaciones dedicados a los circuitos digitales. En concreto, esta primera presentación vamos a explicar cómo son los modelos para la señal de los transistores bipolares y unipolares. Si consideramos al transistor bipolar o unipolar como un cuadripolo, estos modelos permiten representar el comportamiento de dichos dispositivos a efectos de señal, a efectos de alterna, dicen algunos, no de continua. Es decir, no nos interesa ahora el punto de trabajo del transistor, como veíamos en las últimas diapositivas del último de los temas que tenéis a vuestra disposición en el canal. El cuadripolo, que representa el transistor, nos interesan dos magnitudes de entrada, en este caso V1 y I1, tensión y corrientes de entrada, y dos magnitudes o parámetros de salida, que son la tensión y la corriente de salida V2 e I2. ¿Cómo relacionamos estas magnitudes? Pues de cuatro formas. Hay cuatro tipos de parámetros. Las expresiones que tenéis ahí son expresiones matriciales que lo que me están diciendo es cómo se relacionan unas magnitudes con otras. Por ejemplo, parámetros Y, donde tenemos a la izquierda como términos dependientes las dos corrientes de entrada y de salida, se relacionan con las dos tensiones, que son los parámetros independientes, V1 y V2, a través de una matriz que representan las admitancias o transadmitancias correspondientes. Por eso se llaman Y. Los parámetros Z, esa matriz representa impedancias, por eso en la parte izquierda tenemos como términos dependientes las tensiones y en la parte derecha tenemos, multiplicando la matriz de coeficientes, tenemos naturalmente las corrientes y si despejamos cualquiera de esos parámetros veremos que tiene magnitudes de impedancia. Por ejemplo, Z11 es la impedancia de entrada y Z22, por poner los ejemplos más directos y sencillos, es la impedancia de salida, mientras que Z12 y Z21 son las transimpedancias inversa y directa respectivamente. Y en el caso de los parámetros H, que son los más populares y los más utilizados, como veremos después, pues ocurre algo parecido. Tenemos como parámetros dependientes o términos dependientes en la parte izquierda V1 e I2 y como términos independientes o parámetros independientes los parámetros I1 y V2. Claro, de esa manera H11 tiene dimensiones de impedancia de entrada, mientras que H22, por ejemplo, tiene dimensiones de admitancia de salida, ¿de acuerdo? Mientras que H12 y H21 tienen los dos dimensiones de ganancias inversas de tensión y directas de corriente, si vemos cómo se obtendrían a partir de esas expresiones matriciales. Los parámetros G, si son de interés para alguno de vosotros, pues si estáis interesados, encontraréis mucha más información sobre los mismos y sobre su aplicación más habitual en cualquier libro especializado de electrónica. Tanto para los transistores bipolares como para los transistores unipolares, MOS o FET, existen dos tipos de modelos con parámetros que representan su comportamiento o que permiten representar su comportamiento a efectos de señal, no de continua, relacionando las tensiones y corrientes de entrada y salida respectivamente, como hemos visto ahora. Los modelos funcionales que ya hemos mencionado, HG, Z, Y, y un modelo llamado híbrido en pi que representa el funcionamiento real del transistor. El modelo funcional con parámetros H es el más ampliamente usado en transistores bipolares para pequeña señal en zona activa, mientras que el modelo híbrido en pi pues suele tener un comportamiento, suele ser utilizado más bien cuando se trata de señales de una determinada alta frecuencia, no mucho, pero bueno, digamos media frecuencia, ¿de acuerdo? Pues bien, si cogemos la representación matricial de las ecuaciones que veíamos antes para los parámetros H, entonces vemos que podemos establecer dos ecuaciones que me relacionan la tensión de entrada y la corriente de salida con el resto de los parámetros. De esa manera podemos inferir fácilmente que circuitalmente, esto no es un circuito eléctrico, pero circuitalmente el comportamiento sería como el que tenemos en la figura. La primera de las ecuaciones de V1 representaría el comportamiento de la malla de entrada, mientras que la segunda ecuación que me relaciona I2 con los otros parámetros es la malla de salida. Y así de esa manera, aparecen el generador de tensión en la entrada y el generador de corriente en la salida, porque efectivamente H12 es una ganancia inversa de tensión y H21 es una ganancia, en este caso, de corriente.
¿De acuerdo? Bien, lo tenemos un poco aquí resumido todo, el cual, por ejemplo, decíamos antes, ¿qué es H11? Pues si despejamos de la primera de las ecuaciones, es el cociente entre V1 partido por I1 cuando V2 es 0, es decir, cuando cortocircuitamos la salida. Eso es la impedancia de entrada y se le suele conocer en electrónica como H sub I, para decir que es una impedancia de entrada. Ahora, si fuera aplicado a un transistor y estuviera en emisor común, o transistor bipolar y estuviera en emisor común, se habla de H sub IE. ¿De acuerdo? Otro parámetro importante podría ser, por ejemplo, H sub 2, 1, que es una ganancia en corriente. Me relaciona I sub 2 partido por I sub 1 cuando V sub 2 es 0. Esta ganancia en corriente, con salida en cortocircuito, en transistores bipolares se suele conocer como H sub F, es decir, la F viene de forward, o bien si además está en emisor común el transistor, H sub F. Y aquí llamo la primera atención sobre algo que se suele confundir algunas veces. Esta H sub F minúscula, que es una ganancia en corriente para efectos de señal, no es beta, que es la ganancia en corriente de efectos de continua del transistor, parámetro también característico. Ni siquiera, y por supuesto no es tampoco, porque a veces en vez de llamar beta a esa ganancia de corriente en continuo se le llama H sub Fe con mayúscula. Así que por favor, no. H sub Fe con minúscula, este parámetro característico del transistor bipolar en emisor común, ¿de acuerdo? Es la ganancia de corriente en alterna o a efectos de señal, llamarlo como queráis. Y además hay que tener en cuenta que es menor, incluso a veces bastante menor, que beta, ganancia en corriente para continua, o HFE mayúsculas. Pues parte HOE y HRE suelen tener valores muy pequeños, con lo cual el modelo, bueno, este es el resumen, tenemos las dos ecuaciones, los dos mallas de entrada y salida de este cuadripolo, y lo que sucede es que, como decía antes, HRE y HOE son dos valores muy, muy pequeños. Cuidado que HOE es una admitancia, y si HOE es muy pequeño es que la impedancia es muy grande, y por tanto podemos simplificar el modelo con parámetros H en emisor común en zona activa de un transistor bipolar, dejándolo finalmente como el que tenéis en la figura, donde las ecuaciones se han simplificado enormemente y dice que la primera, que la tensión base emisor es igual a HIE por la corriente de base. Esto es normal, esto es la ley de Ohm, esto es la impedancia de entrada, HIE, y la corriente de salida, que es la corriente de colector en alterna o efectos de señal, y su C es HFE veces la corriente de base. Insisto, no es beta, que sería la ganancia en corriente en continua. Esto es alterna, esto es a efectos de señal. Bueno, ocurría algo parecido en el modelo para base común. Las ecuaciones son un poquito diferentes. Ahora los parámetros terminan H sub IB, H sub RB, porque estamos en base común, pero el modelo es muy similar. Y lo mismo podríamos decir para colector común. Las ecuaciones son muy similares. Lo único que pasa es que ahora el subíndice cambia y es H sub IC, H sub EC, H sub FC, etc. Bueno, ¿cuál es el resumen? Y esto nos va a dar un poco idea de para qué podemos aplicar el emisor común, base común y el colector común en los transistores bipolares. Pues, por ejemplo, en emisor común, en esa tabla podemos ver que la impedancia de entrada tiene un valor medio, no es demasiado alto, que es HI, alrededor de 1K, 1,5K, no mucho más. Z sub 0 es una impedancia de salida que suele ser muy grande, tiende a infinito. La ganancia de corriente es muy elevada. H sub Fe es un parámetro característico de los transistores bipolares en emisor común y suele estar por encima de 100, vamos, por encima y por debajo, pero quiero decir que podemos encontrar los transistores con una ganancia de corriente de valor 100 sin ningún problema, o 200. La ganancia de tensión es elevada, o puede serlo, y esto nos daría una ganancia en potencia muy elevada. Pero atención, aquí, si la ganancia en potencia es muy elevada, ya los modelos funcionales que estamos viendo no se adaptan del todo y tendríamos que hacer un análisis un poco diferente, pero dedicaremos un tema a los amplificadores de potencia. Por el momento, si esto no es así, consideramos como aplicación típica del emisor común de un transistor bipolar un amplificador de tensión o de corriente. Ya veremos algún ejemplo. En base común, pues los parámetros se comportan de una forma, vamos, los parámetros tienen unos valores un poquito distintos y llamo la atención en que la ganancia en corriente en base común es prácticamente 1. Y como es 1, la ganancia de potencia es aproximadamente también a la ganancia en tensión, con lo cual en base común no se hacen amplificadores de potencia. Es absurdo porque no hay amplificación de potencia.
Y en colector común ocurre algo parecido, pero al revés, es decir, la ganancia en tensión es prácticamente 1, la ganancia en corriente sí que es muy elevada y por tanto en colector común se suele utilizar para hacer amplificadores de corriente, pero no de potencia y mucho menos de tensión, puesto que la ganancia es 1. Bueno, en cuanto al modelo físico híbrido en pi para el transistor bipolar, digamos que representa el funcionamiento más real del transistor a efectos de señal, para frecuencias medias o altas, eso es verdad, como decíamos antes, en zona activa. Se suele estudiar habitualmente el modelo emisor común de transistor, que es el más conocido y habitual, aunque para cada configuración los parámetros son distintos. Observamos ya en este primer circuito que aparecen una serie de elementos que no veíamos antes en el modelo físico de parámetro, perdón, modelo funcional con parámetros H, como son, por ejemplo, pues esa capacidad C sub B'C, que es la capacidad de realimentación y que depende de la tensión colector base, ¿de acuerdo? Es una capacidad que aparece entre el colector y la base. Bueno, entre el colector y no exactamente la base, sino lo que llamamos B', porque hay que fijarse que hay una resistencia en la entrada RBB', que es la resistencia lateral de base, es decir, desde la entrada de la base del transistor a propiamente la base del semiconductor hay una resistencia, así que esa es pequeña, es menor de 100 ohmios, pero existe, y entonces eso nos obliga a esa capacidad que decíamos antes, CB', en realidad, CB', es en realidad una capacidad de realimentación entre el colector y B', no B directamente, aunque ya digo que la resistencia entre ambas es muy baja. Y luego tenemos, por resaltar algo, un efecto también interesante, es la resistencia RB', que es la resistencia entre el colector y base de realimentación, que suele ser muy grande, mucho mayor o bastante mayor de 1 megaohmio. G sub M es la ganancia de transconductancia, que no es muy grande y tiene un valor relativamente pequeño. Y bueno, luego hay otros parámetros, otras capacidades, que me gustaría resaltar CB', que es la capacidad de difusión de base, que es, digamos que es el producto de G sub M, la ganancia de transconductancia, multiplicado por una constante de tiempo de tránsito de la base. Bueno, en realidad esta capacidad CB', al final es la responsable de que aparezca un polo que me limita el ancho de banda de los transistores para determinada frecuencia. El modelo físico híbrido en pi, podemos decir que RB', y G sub CE son muy grandes y por tanto simplificar el modelo tal y como aparece en la figura. Pero claro, tenemos ahí esa capacidad CB', que nos une tanto la malla de entrada formada por el colector y el emisor como la malla de salida, como la malla de entrada formada por la base y el emisor. Entonces necesitamos el teorema de Miller para poder reflejar esa capacidad CB', parásita hacia la etapa de entrada y hacia la etapa de salida y poder hacer un análisis como hemos hecho anteriormente. Así que repasemos el teorema de Miller y que hemos reflejado ahí con una impedancia Z entre media de dos etapas y hemos marcado las tensiones en las corrientes que me van a permitir determinar, por ejemplo, que I sub 1 es la diferencia de potencial V sub 1 menos V sub 2 partido por Z, mientras que I sub 2 es V sub 2 menos V sub 1 partido por Z. Pues bien, en ambas ecuaciones podemos sacar factor común la constante K, como es el cociente entre V sub 1 y V sub 2, es decir, una ganancia de tensión inversa, y eso me permite obtener en la parte superior lo que se llama la impedancia de Miller, Z sub M, que es el efecto que tiene esa impedancia Z en la etapa de entrada. Mientras que en la ecuación de la parte inferior, lo que observo es que puedo manipular sencillamente un poquito la ecuación y obtener que I sub 2 es V sub 2 partido por Z' sub M, que es un poquito diferente, los valores tenéis ahí, y eso me permite establecer que Z' sub M es los efectos que tiene Z en la etapa de salida 2. Si aplicamos este teorema de Miller al modelo con este transistor, queremos ver los efectos de CB', tanto en la entrada como en la salida, y calculamos K, calculamos Z sub M, podemos hacer algunas aproximaciones, dado que K es muy grande, y llegar a un modelo que tenéis en la parte inferior, donde ahora tenemos no CB', sino CB' en paralelo con C sub M, ¿de acuerdo? Que es la capacidad de Miller en la entrada, y eso me da como resultado C, un condensador, una capacidad parásita de valor C. Mientras que en la entrada aparece reflejado el valor de CB', tal y cual aparece en la figura. Siempre que digo que CB', siempre y cuando K sea muy grande, que lo es en este caso.
Bien, pues, ¿qué podemos decir de este modelo? Bueno, pues que dado que son modelos para frecuencias medias y altas, se suele manejar, yo diría que en general es bueno, sobre todo cuando se hace un diseño con transistores reales, echar un vistazo a lo que se llama la frecuencia de transición o producto ganancia en corriente por ancho de banda. Y es aquella en la cual la ganancia en corriente del transistor es 1 con la salida en cortocircuito. Bien, pues si en la figura, el modelo, le hemos cortocircuitado la salida y calculamos esa ganancia, el cociente entre I sub 0 y sub I, que es la corriente de entrada, podemos deducir fácilmente que esa ganancia en corriente a sub I dependiente de la frecuencia, presenta un polo F sub P para 1 partido por 2pi R sub B' E por C, y que la frecuencia de transición, es decir, igualando el módulo de esa expresión a 1, eso se produce para una F sub T, una frecuencia de transición aproximadamente igual a G sub M partido 2pi por C. ¿Por qué pongo aproximadamente? Porque en realidad eso es verdad solo si la frecuencia de transición es mucho mayor que la frecuencia del polo, lo cual suele ocurrir. Si ahora además comparamos estos parámetros con el modelo funcional de parámetros H, llegamos a la conclusión de que, por ejemplo, H y E es la suma de RB' más R'E, que están en serie en la figura, como lo podemos observar, que H sub Fe es G sub M por R'E, y que la frecuencia de transición es aproximadamente igual a HFE veces la frecuencia del polo. Lo que ya nos está diciendo es que efectivamente la frecuencia de transición es mucho mayor que la frecuencia del polo, porque el parámetro HFE suele ser un parámetro elevado. Bueno, aquí resumimos un poco cuál es el diagrama de Bode para este modelo de transistor híbrido en pi, físico híbrido en pi, y vamos a pasar ya a son los parámetros Y, parámetro modelo funcional con parámetros Y. Bueno, no hay, tampoco hay mucho más que decir, salvo que, bueno, aparece, lo primero que tenemos que decir que suelen ser unos parámetros que se utilizan cuando la frecuencia es muy elevada. Eso, tenemos la alta frecuencia, nos permite hacer la facilidad de uso de estos parámetros, los hacen especialmente adecuados. En cualquier caso, ahí tenemos la expresión matricial, ahí tenemos el modelo circuital de este transistor, y las ecuaciones derivadas de la expresión matricial. Bueno, pues para alta frecuencia, modelo funcional para alta frecuencia, para sensores unipolares FET y MOS, os presento el modelo del cuadripolo, en el cual C sub GS ya lo conocíamos cuando estudiamos los transistores unipolares desde el punto de vista de como dispositivos semiconductores. Veíamos que había, sobre todo en los MOS, había una gran capacidad, un efecto capacitivo muy fuerte, muy grande entre puerta y surtidor, sencillamente porque la puerta estaba aislada. Bueno, aquí para señalar ocurre lo mismo, aparece una capacidad puerta surtidora, efectos de alterna. Aparece también una capacidad entre ordenador y fuente, que en realidad es muy pequeña y se suele dar como parámetro un valor medio, dado que el canal no es uniforme en ninguno de los dos tipos de transistores. Y luego, pues, uno de los parámetros más importantes, pues, es G sub M, que es la ganancia de transconductancia. Eso es muy pequeña, y esta es la razón por la cual no se aplican o no se suelen aplicar estos transistores para hacer amplificadores, porque tienen una ganancia de transconductancia relativamente baja. Bueno, pues para ir terminando, podemos aproximar si esa capacidad puerta surtidor es suficientemente, o sea, la impedancia sería suficientemente grande, y se suele representar, como veis, la etapa de entrada prácticamente en circuito abierto, puesto que la impedancia es muy grande, y el circuito de la malla de salida pues se representa con dos elementos, donde R sub ds suele ser una resistencia que, dependiendo del transistor, en el caso de los MOS, podemos tener en el mercado transistores con una RDS para efectos de señal de algunos miliohmios hasta algunas decenas de ohmios, pero no mucho más allá, ¿de acuerdo? Y bueno, en general se suele decir que la corriente de drenador I sub D es proporcional a la tensión VGS, por eso G sub M es una transganancia, por decirlo así, porque si despreciamos el efecto de RDS, pues G sub M es I sub D partido por VGS, es decir, tiene magnitudes de ohmios a la menos 1 esa ganancia, pero sigue siendo un parámetro que hace que estos transistores no estén especialmente dotados para utilizarse en el diseño de amplificadores. Bueno, pues esto es todo, espero que os haya gustado, pero eso sí, a los que queráis seguir un poquito más,
En 2-3 días os presentaré un ejemplo completo de un diseño de un amplificador de tensión, ¿de acuerdo? Para pequeña señal, con la selección de un transistor real y observar los parámetros que hay que tener en cuenta para hacer el diseño. Pues nada más, muchas gracias.